Entonces este equipo, como ustedes sabrán, tiene unas bombas que van a tomar el solvente, que nosotros decimos fase móvil, porque es la que se mueve a través del equipo, esta fase móvil a través de todo el equipo con alta presión. Va a pasar por el inyector, que es acá, por una jeringa, yo voy a inyectar mi muestra, que si la voy a derivatizar a mi muestra, si el protocolo me lo dice, lo voy a derivatizar antes de inyectar, y luego la inyecto. Pasa el solvente por el inyector y lo lleva a la columna. Esta columna tiene un relleno, ¿sí? Que este relleno tiene la capacidad de interactuar con los diferentes componentes de mi muestra y esta interacción hace que los componentes, entre ellos va a estar la micotoxina, sea retenido en la columna y eluyan de la columna a diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, me va a separar los componentes a diferentes tiempos, va a pasar por el detector y el detector, a través de integradores, me va a emitir esta señal. Yo en la computadora voy a ver esto, que nosotros decimos un cromatograma. ¿Y qué voy a ver en el cromatograma? Los picos. Y cada pico se va a corresponder a un componente que yo tengo en la muestra. En este caso, por ejemplo, es una corrida correspondiente, podría ser, por ejemplo, un estándar de aflatoxina, en donde tenemos un estándar de aflatoxina B1 y B2. ¿Sí? Entonces, la aflatoxina B1 y B2 interactúan de manera diferente en esta fase que tiene la columna, salen a diferentes tiempos y los separa el equipo. Y yo puedo detectar la micotoxina. ¿Y de qué manera voy a cuantificar la micotoxina? Si yo quiero cuantificarla, tengo que hacer una curva de calibración. Esta curva de calibración la voy a construir con estándares de concentraciones conocidas de la micotoxina que estoy analizando. Entonces, yo voy a inyectar una micotoxina de determinada concentración y el equipo que me va a tirar, este pico. Y de este pico, yo voy a calcular el área, o calcular el área o la altura del pico, y en función a los datos obtenidos de las diferentes concentraciones de toxinas que yo inyecté, tengo, por ejemplo, el área, construyo la curva de calibración, y a partir de esta curva de calibración puedo conocer la concentración de micotoxina de mi muestra. ¿Por qué? Porque el equipo me va a dar el valor del área, pero yo no conozco la concentración. Utilizo la curva de calibración y allí obtengo la concentración de micotoxina de mi muestra. ¿Quedó claro la parte de HPLC? ¿Alguna duda? Sí, quedó claro. Quedó bien. Bueno. Otros métodos que podemos utilizar para detectar y cuantificar micotoxinas es la cromatografía en capa delgada. ¿Sí? Esta metodología nos permite evaluar la pureza, identificar las micotoxinas y de qué manera las vamos a poner de manifiesto. A través de visualización por luz visible o luz UV o por una reacción química. Por ejemplo, nosotros vamos a sembrar aquí en estas, se llaman calles, vamos a sembrar el extracto de la micotoxina que yo obtuve, lo siembro aquí y hago correr la micotoxina por esta capa, por esta placa de TLC utilizando un solvente y siempre tengo que poner estándares, ¿sí? Estos estándares me van a permitir identificar y cuantificar las micotoxinas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una placa en donde observamos bajo luz UV la presencia de aflatoxinas, ¿sí? Aquí tenemos las 4 aflatoxinas
Y podemos decir que la muestra 1 está presente, está contaminada con aflatoxina, mientras que la muestra 3 no está contaminada. ¿Sí? Esta técnica necesita un poco de práctica del operador porque cuando uno quiere cuantificar utilizando TLC, uno lo que hace acá es comparar, en el caso de las aflatoxinas, por ejemplo, comparar la fluorescencia de mi estándar con mi muestra. Entonces el ojo del operador tiene que estar como muy entrenado para poder llegar a una cuantificación. Es mucho más preciso y más sensible utilizar HPLC. Y otra metodología utilizada para la detección y cuantificación de las micotoxinas son los métodos inmunológicos y podemos utilizar el ELISA competitivo. Y esta técnica se va a basar en la capacidad de un anticuerpo específico para distinguir la estructura tridimensional de la micotoxina. ¿Sí? Va a ser una reacción antígeno-anticuerpo. No sé si alguna vez vieron o utilizaron las placas de 96 Wells o de 96 pocillos. Son estas plaquitas, ¿sí? Que tienen pocillitos, que los podríamos ver en forma lateral así, pequeños pocillitos. Y en estos pocillitos, en esta técnica de ELISA competitivo, ¿qué va a pasar? Voy a tener mi anticuerpo específico para una micotoxina absorbido en la fase sólida de ese pocillito. Entonces, tengo mi anticuerpo y voy a incorporar mi muestra y la voy a mezclar con un complejo micotoxina enzima que ya viene en el kit. En el kit que yo compro, voy a tener este complejo micotoxina enzima y la micotoxina la voy a aportar yo en mi muestra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no tengo micotoxina en mi muestra, esta micotoxina conjugada a la enzima se va a unir al anticuerpo y como tiene una enzima, para poder poner en evidencia la presencia o la ausencia de una micotoxina, yo voy a poner un sustrato. El sustrato va a reaccionar con la enzima que está unida a la micotoxina y me va a dar una señal positiva, que va a ser, por ejemplo, un cambio de color, fluorescencia, o a veces tengo que observar las placas bajo luz UV. Entonces, si yo agrego mi sustrato y veo, por ejemplo, un cambio de color, supongamos que todos son amarillas, pero en un pocillito veo color naranja, que me está indicando que es positivo, o sea que la enzima reaccionó con el sustrato, voy a decir, esta muestra no tiene micotoxina. ¿Por qué? Porque la micotoxina que se unió al anticuerpo es la que venía en el kit, la que estaba conjugada con la enzima. En cambio, si mi muestra tiene una alta concentración de micotoxina, va a competir por los sitios de unión con el anticuerpo, y cuando yo ponga el sustrato, la micotoxina de mi muestra no tiene enzima. Yo pongo el sustrato, no va a tener enzima, con lo cual reaccionar, no va a haber cambio de color, entonces me va a estar indicando que tengo micotoxina en mi muestra. ¿Se entendió en qué consiste esta metodología? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, acá podemos ver un poquitito más grande. Es lo mismo que ocurre, ¿sí? Que hablábamos que teníamos el anticuerpo, la enzima de mi muestra y la enzima conjugada, perdón, la micotoxina conjugada con la enzima, ¿sí? Y cuando no hay micotoxina en mi muestra, ¿qué va a pasar? Vemos acá. En este gráfico vemos la señal en función de la concentración de mi micotoxina en la muestra.
no tengo micotoxina en la muestra, toda la micotoxina que se va a unir va a tener la enzima y la señal, yo agrego el sustrato, voy a ver la señal positiva, va a ser alta. A medida que aumenta la concentración de la micotoxina en mi muestra, esa señal va a disminuir. ¿Por qué? Porque no va a haber enzima que reaccione con el sustrato. Hay variantes de esta técnica, que son, por ejemplo, en lugar de estar unido aquí el anticuerpo, está unida la micotoxina, ¿sí? Y en el kit va a venir mi anticuerpo. Yo voy a agregar la micotoxina de mi muestra. Entonces, si yo acá tengo la micotoxina, en el kit viene el anticuerpo, si yo tengo mucha toxina en mi muestra, mi toxina se va a unir al anticuerpo, no se va a unir a la que está pegada. ¿Y cómo voy a revelar yo eso? De dos maneras lo puedo hacer. Mi anticuerpo puede estar unido a una enzima, como en este caso. Yo pongo el sustrato y veo o no cambio de color, o bien utilizo un anticuerpo secundario o un antianticuerpo. Este antianticuerpo se va a unir al complejo micotoxina-anticuerpo y a su vez ese anticuerpo secundario puede estar marcado con una enzima, conjugado con una enzima, agrego el sustrato y veo el color. Esas serían las dos variantes, o tengo absorbida a la plaquita de 96 Wells el anticuerpo o el antígeno, para decirlo de alguna forma, que sería la micotoxina. Acá a modo de ejemplo, algunos kits comerciales de ELISA que podemos encontrar. Estos son las 96 Wells, las 96 plaquitas, pocillitos que tiene la placa. Esta técnica tiene la ventaja de que nos permite a nosotros analizar simultáneamente muchas muestras, ¿sí? Imaginemos, no sé, un laboratorio que tiene que analizar, ¿sí? Llegan muchos camiones en donde tengo que analizar, a ver qué hago, si acepto o rechazo esta carga. Es una técnica muy rápida, no necesita demasiados procesos de purificación de la muestra, como por ejemplo en el caso del HPLC, y puedo analizar simultáneamente muchas muestras. Esa es la ventaja principal de la utilización de estos kits de ELISA. Y podemos ver que tenemos kits para aflatoxinas totales, para evaluarlo en granos, cereales, frutos. También, por ejemplo, aflatoxina M1 para analizar en leche y en queso, o M1 en orina. También para DON, para ocratoxina, para cerealenona. La desventaja que puede tener estos kits es que no existen kits para todas las micotoxinas que nosotros queremos analizar en el mercado, y tampoco existen kits para todas las matrices que yo quiero analizar. Entonces, si quiero utilizar este tipo de rápida, tengo que ver si existe en el mercado para la micotoxina y para el sustrato que yo quiero evaluar. Y en esta tabla es como un modo de resumen de las ventajas y desventajas de los métodos que utilizamos para la cuantificación de las micotoxinas. Los inmunológicos son estos últimos que estuvimos viendo ahora, la técnica de ELISA. Son métodos sencillos, de bajo costo, baja preparación de la muestra, son de rápida lectura, ¿sí? No necesitamos esperar mucho tiempo para obtener el resultado, y son específicos. Las desventajas que a veces nos dan reacciones cruzadas, lo que decíamos recién, la disponibilidad de los kits, que no siempre hay kits para todos los sustratos y todas las micotoxinas que quiero analizar, y la caducidad.
Hay que ver si yo, con qué frecuencia voy a utilizar estos kits porque tienen fecha de vencimiento. En cuanto a los métodos cromatográficos, en TLC, bueno, es un equipo simple, bajo costo. Podemos analizar simultáneamente varias muestras. No es una técnica destructiva. Es buena para muestreos generales, al igual que la ELISA. Si yo tengo que analizar muchas muestras, puedo utilizar, es muy bueno utilizar la técnica de TLC. Y tiene una buena sensibilidad. La desventaja es que no nos permite una cuantificación exacta. Era lo que les explicaba. Tiene que el operador estar muy entrenado el ojo, porque lo que hacemos es visualmente ver la cantidad de toxinas que hay, ¿sí? Entonces, por ahí, si uno quiere llegar a una cuantificación exacta o más precisa, vamos a utilizar un HPLC. El HPLC tiene una alta automatización, es rápido, tiene una alta sensibilidad. Exacto. Son técnicas reproducibles, es un equipo muy sensible y tenemos una gran cantidad de detectores. Las desventajas que presenta es que adquirir un equipo de estos y mantenerlos es muy costoso. Se necesita cierto grado de preparación del operario, ¿sí? La persona que va a manipular este equipo necesita cierta preparación. Y una extrema purificación de la muestra. Y por último, cuando nosotros queremos ver cuáles son las técnicas aprobadas internacionalmente para el análisis de micotoxinas validadas por los diferentes laboratorios a nivel mundial, en cuanto a los protocolos para extracción y cuantificación de micotoxinas, nos vamos a dirigir o vamos a utilizar la AOAC, que es la Asociación Oficial de Química Analítica, y también el Comité Europeo de Normalización, es en donde podemos encontrar todos los protocolos que están normalizados para el análisis de las micotoxinas.